Abrimos nuestras Biblias al libro de Daniel. Vamos a buscar el capítulo 10 del libro de Daniel. De manera de introducción vamos a leer entonces los primeros 3 versículos del capítulo 10. Esta es la palabra del Señor. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. 2 años antes de los eventos que tenemos registrados aquí en los capítulos 10 al 12, el profeta había ido a Dios en oración después de haber estudiado el libro del profeta Jeremías, con el propósito de suplicarle al Señor el cumplimiento de su promesa. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, les había dicho el Señor a su pueblo: yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. El deseo de Daniel era que Dios inclinara su oído a su siervo, a él, e hiciera regresar a los judíos a Jerusalén. Y eso fue precisamente lo que sucedió. Como vimos hace unas semanas, Dios escuchó la oración de Daniel, y en ese mismo año, en el primer año del rey Ciro, Dios usó a aquel rey pagano como su instrumento para llevar a los judíos a Jerusalén y volver a empezar la reedificación de la ciudad y del templo. Sin embargo, 2 años después de su regreso, terribles noticias habían llegado a oídos del profeta Daniel. La obra de edificación había sido cesada. Esa obra que había iniciado 2 años antes había cesado. El pueblo de Dios había encontrado una fuerte oposición samaritana que había hecho que Cambises, el hijo del rey Ciro, hiciera detener la obra con poder y gran violencia. Y ese deseo de Daniel de ver esa ciudad, su ciudad reedificada para la gloria de Dios, parecía una vez más una imposibilidad. Fue por esa razón que Daniel estaba aquí haciendo duelo a la orilla del río Hiddekel en oración y ayuno. Su deseo era saber la razón por la cual estas cosas estaban sucediendo en la vida de su pueblo. Él sabía que su Dios era soberano, él sabía que Dios era quien estaba en control de todas las cosas, no solo de los reyes y los reinos de la tierra, sino también de la historia misma. Eso es lo que Dios le había enseñado al profeta Daniel. ¿Por qué entonces le estaba sucediendo esto ahora a su pueblo cuando Dios había prometido llevarlos nuevamente a Jerusalén? Bueno, fue para responder todas estas preguntas que el Señor no solo se le apareció a Daniel en aquella cristofanía en el capítulo 10, como vimos la semana pasada, sino que también le envió a su ángel. Daniel debía entender la verdad, y por medio de este ángel, Dios le iba a revelar lo que estaba escrito en el libro de la verdad. Es decir, por medio de su ángel, el Señor le iba a revelar a Daniel su plan para su pueblo a lo largo de la historia. Daniel estaba enfocado en Jerusalén, pero lo que debía entender es que el plan de Dios no acabaría con el regreso de los judíos a Jerusalén. El plan de Dios era mucho más amplio. Y si había una constante en esa historia del pueblo de Dios aquí en la tierra, era la tribulación, la oposición y el sufrimiento. Lo que estaban experimentando los judíos que habían regresado de Babilonia a Jerusalén no debía haber sido una sorpresa para el profeta Daniel. Ese es todo el punto de esta última visión del libro de Daniel. Y es precisamente lo que vemos aquí, lo que veremos hoy en el capítulo 11. En esta visión, Dios le va a mostrar al profeta Daniel 4 segmentos, por así decirlo, de esa historia que él ha decretado
para hacerle entender a Daniel la tribulación y la aflicción como algo que no debería ser extraño para la vida de su pueblo aquí en la tierra, sino que sería más bien la constante. Como le escribió el apóstol Pedro a las iglesias en la dispersión: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Eso era lo que Daniel debía saber. Eso es lo que nosotros también debemos entender, y fue la razón por la cual Dios nos dejó esta visión en el libro de Daniel. Y para estudiarla entonces la vamos a estar dividiendo en 4 puntos. Primero vamos a ver la historia de Persia y Grecia. Segundo, vamos a ver la historia de Egipto y Siria. Tercero, veremos la historia de Antíoco IV. Y finalmente veremos la historia del anticristo y los últimos días. Y esto no debemos verlo como una clase de historia. Ese no es el propósito para el cual Dios le va a mostrar a Daniel por medio de su ángel todas estas cosas que vamos a ver en esta visión. El propósito de Dios al revelarle estas cosas a Daniel es enfatizarle una vez más que es Él quien es el Dios soberano, que es Él quien está en control de toda la historia de la humanidad. Y por eso su pueblo, sabiendo que es Él el soberano, se aferra más a Él cuando Él trae tribulación y oposición a la vida de su pueblo. Ese es el propósito. Entonces veamos el primer punto del sermón, la historia de Persia y Grecia. Leamos los versículos 2 al 4 del capítulo 11. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. El ángel inicia entonces enfatizando que la visión que le va a mostrar al profeta Daniel es la verdad. De nuevo, ¿por qué le puede asegurar tal cosa? Bueno, porque como vimos la semana pasada, si esta visión, si esta palabra, como leímos en el versículo 1 del capítulo 10, viene de parte de Dios, entonces tiene que ser la verdad, porque Dios es verdad. Y la primera verdad que el ángel le vino a mostrar al profeta Daniel era la verdad acerca del reino persa. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia. Ciro estaba reinando en el momento en el que el ángel le revela esta visión a Daniel. Después vendría Cambises, su hijo, que reinaría del año 530 al 522. Luego Gaumata, quien reinó solamente 1 año, hasta que fue asesinado por Darío I, y quien reinó después de él del año 522 al año 486 a.C. Y después de estos reyes, Dios le daría el trono de Persia a Jerjes I, conocido como el 5º gran rey del imperio persa, y quien fuera el esposo de la reina Esther, esta judía. Un rey que no solo amasaría la mayor riqueza que haya obtenido jamás un rey medo, sino que sería en su reinado cuando los judíos experimentarían una gran oposición, una gran persecución, como leemos en el libro de Esther, donde los samaritanos querían destruirlos a todos y quisieron convencer al rey para que así ocurriera. Pero una de las cosas que hizo este rey, Jerjes I, fue querer destruir al imperio griego, como leemos aquí. Y para ello pasó 4 años montando toda una conquista, juntando pueblos, un ejército que era más de 1 millón de soldados para ir en contra de Grecia. Sin embargo, fue derrotado en la batalla de Salamis en el año 479 a.C. Luego le dice el ángel a Daniel: se levantará un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Este no es otro más que Alejandro Magno, quien, consumido en parte por la venganza de lo que había ocurrido con Jerjes I, que había querido destruir al imperio griego más de un siglo antes,
Se fue en contra de los persas en el año 334 a.C. Y 3 años después los había destruido a todos. Y 10 años después había conquistado todo el mundo antiguo. Como vimos hace unas semanas, también se puso a llorar porque no había más tierras que conquistar. Todo lo había conquistado Alejandro Magno en cuestión de 10 años, hasta que murió a sus 32 años de fiebre en Babilonia. Y con su muerte, como vimos en el capítulo 8, ese reino fue quebrantado. No entre sus descendientes, porque sus hijos y sus esposas fueron asesinadas en busca de poder, sino que su reino le fue dado a sus 4 generales, Antípater, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco, de los cuales seguiremos hablando seguidamente. Y desde el momento en que desde ese momento el reino griego dejó de ser lo que una vez había sido. Con el paso de los años, entonces, el pueblo judío no le iba a ver fácil. Su gobierno pasaría de un reino pagano de los persas a los griegos. Y su vida sería igualmente una de tribulación y aflicción. Ahora, el segundo punto del sermón tiene que ver con estos 2 últimos reinos en los que fue dividido el reino griego. El de Ptolomeo y Seleuco. El de Egipto y Siria. Leamos entonces los versículos 5 al 20. Y será fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso. Su dominio será grande. Al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Y aun a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto. Y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano. De nuevo vemos un pasivo divino. Y al llevarse la multitud se elevará su corazón y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte y se levantará a baluartes, y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. El ángel entonces continúa revelándole la historia que vendrá en el futuro para el pueblo de Judá, pero enfocándose en 2 reinos, el reino de Ptolomeo y el reino de Seleuco, el reino de Egipto y el reino de Siria, el reino del sur y el reino del norte. Y conocer lo que iba a suceder con estos 2 reinos era importante para Daniel, porque Jerusalén se encontraba en medio de ellos. Al sur estaba Egipto y al norte Siria, y Palestina y Jerusalén estaban en el medio. Ahí estaba la tierra gloriosa. Y como veremos, el pueblo se vio sumamente afectado por las guerras entre estos 2 reinos. El primer rey que menciona el ángel es Ptolomeo I.
en el año 323 a.C., cuyo general llegó a tener tanto poder, se nos dice en el versículo 5, que su gobierno llegó a ser una de las más grandes divisiones del imperio griego, mucho más grandes que las del mismo rey. En los versículos 6 al 9, el ángel le muestra la historia de Ptolomeo II de Egipto y Antíoco II de Siria, dos reyes que continuaron luchando uno contra el otro en su búsqueda de poder. En un momento, Ptolomeo II hace una alianza con Antíoco II y le ofrece a su hija Berenice en alianza para que se case con el hijo de Antíoco II. Perdón, que se case con Antíoco. Sin embargo, Antíoco estaba casado ya con la Odisea y tiene que divorciarse de ella para poder casarse con Berenice. Y con ella tuvo un hijo. Berenice queda embarazada y la Odisea, en sus ansias de poder y venganza, entonces asesina a Antíoco, a Berenice y a su hijo. Y se pone ella en el trono mientras su hijo cumplía la edad para poder reinar. Sin embargo, el hermano de Berenice, como leemos aquí en el versículo 7, un renuevo de sus raíces, era Ptolomeo III, en venganza por el asesinato de Berenice, ataca Siria, una guerra que duró 5 años, captura Antioquía, la capital de Siria, y asesina a la Odisea. Y con esa victoria se lleva de vuelta a Egipto muchos de los tesoros de Siria. Jerónimo, uno de los padres de la iglesia, dice que Ptolomeo III se llevó 40,000 talentos de plata y 2,500 estatuas de los ídolos de Siria, como leemos ahí en el versículo 8. En los versículos 10 al 9, el ángel le revela lo que será la historia de las luchas entre Ptolomeo IV y Ptolomeo V de Egipto contra Antíoco III de Siria. Y Antíoco III se le conoció como Antíoco el Grande por sus grandes éxitos militares. En el año 219 y 218 a.C., Antíoco III logró extender su reino hasta Fenicia, Palestina, incluyendo Jerusalén y parte del reino de Ptolomeo IV. Por eso dice el versículo que llegó hasta su fortaleza. Ahí mismo en Egipto, Antíoco III había conquistado tierras. En respuesta a este ataque, Ptolomeo IV entonces lanza un contraataque. Ambos ejércitos extremadamente grandes luchan uno contra el otro y Ptolomeo IV gana la victoria en Rafia, que era una ciudad que pertenecía a Palestina, asesinando 17,000 soldados sirios. Y por eso leemos ahí que su corazón se elevó de la victoria tan grande que había alcanzado, como dice el versículo 12. 15 años más tarde, conociendo de la muerte de Ptolomeo IV y de la coronación de su hijo Ptolomeo V de apenas 6 años de edad, Antíoco III entonces vuelve a invadir los territorios egipcios con un gran ejército. Él quiere aprovechar la oportunidad. Atacó Fenicia y Palestina. En el año 201 a.C., la fortaleza de Gaza había caído en manos del rey sirio. El pueblo judío entonces se volvía a ver involucrado en medio de esas luchas entre estos dos reinos y sufrió mucho por esas guerras. Sin embargo, algunos judíos, como leemos en el versículo 14, algunos de tu pueblo, le dice el ángel a Daniel, hombres turbulentos, literalmente hombres revolucionarios o impíos, también se puede traducir así, se iban a unir a Antíoco III creyendo que ellos estaban cumpliendo una visión, la visión de liberación quizás. Pero ellos, le dice Dios a Daniel por medio de su ángel, ellos también caerán. Esos impíos, esos revolucionarios que se han unido con un rey pagano, van a caer también. Y con su victoria, Antíoco III entonces tendría bajo su poder no solo a Fenicia y Palestina, sino también, como leemos el versículo 16, a la tierra gloriosa, a Jerusalén, la ciudad por la que tanto había orado el profeta Daniel. 300 años después de la vida del profeta. Confiado en su victoria, Antíoco III trata entonces de forzar una alianza con Ptolomeo V y le da a Cleopatra, su hija. La intención de Antíoco era poder infiltrar, por así decirlo, el reino egipcio y controlarlo por medio de su hija. Sin embargo, Cleopatra estaba enamorada de su esposo. Mucho más amaba a él que a su padre. Y Antíoco no pudo hacer nada de influencia
en Egipto. Los versículos 18 y 19 profetizan sobre la derrota y el terrible final que le esperó a Antíoco III. Luego de haber vencido a Egipto en el año 197 a.C., se vuelve a las costas y a los países cerca del mar Mediterráneo. Pero en el año 190 a.C., su ejército de 70,000 soldados fue derrotado por 30,000 soldados romanos en la batalla de Magnesia. Antíoco tuvo que regresar a Siria, donde fue asesinado en el año 187 a.C. por una multitud enojada cuando lo vieron a él tratando de meterse al templo y robar las cosas de su dios Zeus. Posterior a su muerte, su hijo Seleuco IV llegó al trono y como dice nuestro pasaje, envió a Heliodoro, un cobrador de impuestos, a Jerusalén y se robó de allí parte de los tesoros del templo de Dios y los llevó a Siria. Una vez más, la tierra gloriosa, la tierra de Jerusalén por la cual había orado el profeta Daniel, sería consumida por el poder de una nación pagana. Una vez más, el pueblo de Dios experimentaría la tribulación y la aflicción en esta tierra. Sin embargo, como dice el versículo 20, este rey impío Seleuco IV no duró mucho. En pocos días será quebrantado, le dice el ángel a Daniel, y así ocurrió. En el plan de Dios, el rey sirio sería asesinado, muy probablemente por la incitación de Antíoco IV. Y es de este rey del que continúa revelándole el ángel a Daniel. Versículos 21 al 35. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto, y después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aun los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. El ángel entonces continúa en la revelación de esta última visión hablándole acerca de Antíoco IV. Daniel no conoce el nombre de este hombre, nada más le están revelando a este rey. Somos nosotros los que ahora podemos ver cómo Dios cumplió lo que él había decretado en la eternidad por medio de Antíoco, ese cuerno pequeño de la visión del capítulo 8. Y como podemos ver, es mucha la atención que se le presta a este individuo. Prácticamente son 148 años de las guerras entre Egipto y Siria, en 15 versículos, y aquí la historia de 5 años de Antíoco IV, un poquito más, se nos narran prácticamente en el mismo número de versículos. ¿Por qué? Bueno, por la relevancia que iba a tener este rey impío en la vida del pueblo judío. Eso era algo que Daniel y el pueblo de Dios debían conocer. No solo iban a sufrir durante el reinado persa, no solo iban a sufrir durante el reinado griego,
No solo iban a sufrir durante los conflictos entre Egipto y Siria, sino que también iban a sufrir grandemente durante el reinado de este hombre despreciable, como le llama el ángel en el versículo 21. Cuando Seleuco murió, su hijo Demetrio debía tomar el reino, pero Demetrio primero estaba como prisionero en Roma. Y Antíoco IV, él no poseía, como leemos en el versículo 21, la honra del reino. A él no le correspondía el trono, era Demetrio, su sobrino. Sin embargo, como vimos en el capítulo 8, Antíoco IV era un maestro de la mentira y el engaño. Y con su astucia ganó el favor de muchos en Siria que le ayudaron a llegar al trono. Fue así como tomó el poder con halagos, como leemos al final del versículo 21. Pero el reinado de Antíoco también se caracterizó por las guerras contra el imperio egipcio. En el año 169 a.C., Ptolomeo VI atacó Siria y derrotó a Antíoco IV. Luego, tratando de ganarle el trono a su hermano Ptolomeo VII, Ptolomeo VI entonces hace un pacto, como leemos aquí, con Antíoco IV, para tratar de vencer a su hermano y llegar Ptolomeo VI de nuevo al poder. Sin embargo, ese pacto, como leemos en el versículo 23, fue quebrantado al poco tiempo. Como sabemos en la historia, Ptolomeo entonces vuelve a hacer guerra contra Antíoco IV y lo derrota en la batalla de Pelucio. En el versículo 24 el ángel le revela a Daniel que Antíoco IV, ese mismo hombre despreciable, vuelve a atacar Egipto, Judea y otras provincias y se lleva un gran botín. Una guerra que el ángel continúa describiendo en los versículos 25 al 27. En el versículo 28 el ángel le describe a Daniel que este rey, luego de su victoria contra Egipto, volvería a Siria, pero pasaría por Palestina, por Jerusalén. Pero no pasaría por ahí en paz, sino que leemos ahí, su corazón sería contra el pacto santo, es decir, contra el pueblo de Dios. Antíoco tendría su corazón dispuesto contra el pueblo de Dios. Y lo que sabemos es que cuando Antíoco IV pasó esta primera vez por Jerusalén, como vimos en el capítulo 8, asesinó a 80,000 judíos, hombres, mujeres y niños. Colgó de los cuellos a los bebés en los árboles. Además, se llevó muchos de los tesoros que se encontraban en el templo de Jerusalén. La persecución que le había revelado el ángel a Daniel alcanzaría aquí durante el reinado de este hombre proporciones inimaginables. Como nunca antes había experimentado el pueblo de Dios persecución, la experimentó con este hombre despreciable. En el año 168 a.C., Antíoco vuelve a invadir Egipto, como leemos en los versículos 29 y 30, pero de nuevo sin éxito. Como vimos en el capítulo 8, cuando él iba camino a Egipto, le salieron naves de Quitim, naves de los romanos que habían sido llamados por Ptolomeo VI, para que le ayudara en contra de Antíoco IV. Y estas naves salen de Alejandría, se topan a Antíoco IV y le dicen, si usted va a Egipto es declararnos la guerra a nosotros, el imperio romano. Y entonces no le quedó otra a Antíoco IV que ceder y devolverse. Y habiendo sido humillado, entonces vuelve a Jerusalén y descargó contra el pacto santo nuevamente, como dice el versículo 30, toda su ira. Y en un día de reposo, dice, hizo su voluntad. ¿Y cuál fue su voluntad? Bueno, asesinar a miles de judíos. Profanar el templo, llevándose sus tesoros. Prohibió los sacrificios y la adoración que el pueblo de Dios le daban a Dios en el templo, poniendo la estatua de Zeus en medio. Ningún judío podría entrar entonces ahí a adorar a su Dios porque estaba un ídolo ahí plantado. Prohibió la lectura de las escrituras, prohibió la circuncisión, prohibió la observancia del día de reposo judío, construyendo un gimnasio para que entonces los judíos pudieran entretenerse el día de reposo en lugar de ir a adorar a Dios. Especialmente los judíos que se habían comprometido ya con Antíoco IV. Su deseo en esta segunda invasión a Jerusalén era erradicar la religión judía.
erradicar al pueblo de Dios. Sin embargo, hubo muchos judíos que se comprometieron con Antíoco IV. Judíos, como dice el versículo 30, que abandonaron el santo pacto y se entendieron con Antíoco IV. A ellos, a estos violadores del pacto, como dice el versículo 32, Antíoco los sedujo con lisonjas. A hombres como Menelao, un judío apóstata. Antíoco lo puso como sumo sacerdote en Jerusalén. Por un puesto, prefirió el mundo que a Dios. Pero el ángel le revela a Daniel que no todos serán como estos apóstatas. No todos en Jerusalén, no todos ahí en el pueblo de Dios serán como esos que abandonaron el santo pacto, que se comprometieron con el mundo despreciando a Dios. Aún durante tal persecución y tribulación iba a haber un remanente fiel al Señor. Un pueblo que le conoce, como dice el versículo 32, y que se esforzará y actuará. Literalmente, que se mantendrá firme y actuará. Es decir, en medio de tal persecución, habiendo judíos apóstatas que se habían comprometido con el mundo, iba a haber un remanente fiel que iba a vivir por la fe e iban a obedecer a su Dios. Y a pesar de la persecución en su contra, a pesar de que muchos caerían, como leemos en el versículo 33, a espada y a fuego, estos judíos fieles continuarían instruyendo a muchos en el camino del Señor. En el versículo 35, el ángel le da a Daniel la respuesta a su pregunta. ¿Por qué le suceden estas cosas al pueblo de Dios? ¿Por qué después de volver a su tierra Dios permitiría que todo esto sucediera? ¿Por qué razón es que Dios permite tal oposición del mundo hacia su pueblo? ¿Qué dice el versículo 35? Muchos caerán. ¿Muchos de quiénes? De ese remanente fiel. Muchos caerán. ¿Con qué propósito? Para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. El propósito de Dios en el cautiverio en Babilonia, el propósito de Dios en la persecución de los judíos por parte de los persas y los griegos, el propósito de Dios en la persecución de su pueblo por los egipcios y los sirios, y el propósito de Dios en la terrible persecución que experimentó su pueblo a manos de Antíoco IV era limpiar a su pueblo. Limpiarlo no solo de los falsos judíos, sino también de su pecado por medio de la santificación. Emblanqueciéndolos por medio de la fe. Ese era el propósito de Dios en las tribulaciones que había decretado para la historia de su pueblo antes de la primera venida de Cristo. ¿Por qué sufre tu pueblo, Señor? Es la pregunta de Daniel. He aquí la razón: para limpiarlo, para depurarlo, para emblanquecerlo. ¿Por qué caeremos a manos de Antíoco? De nuevo, he aquí la razón. Dios tenía un propósito para decretar como el soberano del universo la tribulación y la aflicción en la vida de su pueblo. Y el propósito de Dios no era malo, era bueno para su pueblo. Ahora, a partir del versículo 36 encontramos otra dificultad en el libro de Daniel. ¿Es el rey del que habla aquí el versículo 36, el mismo Antíoco IV? ¿O es otro rey? Porque aquí es donde tenemos las diferentes interpretaciones de este pasaje. Unos académicos piensan que este rey del versículo 36 es el mismo Antíoco, y lo que se habla aquí es, se está ampliando más de lo que Antíoco hizo durante su reinado. Otros piensan que a partir de aquí se narra la historia del imperio romano y de toda la serie de emperadores romanos que tuvo ese imperio, junto con el ministerio de Juan el Bautista y el Señor Jesucristo. Y otros, y esta es mi interpretación también, creen que de quien se está hablando aquí es del anticristo y de los últimos días.
Leamos entonces el versículo 30, del versículo 36 en adelante hasta el versículo 3 del capítulo 12. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Como pueden ver, este es otro pasaje extremadamente difícil de entender y de interpretar con exactitud. Y honestamente yo les puedo decir que hay muchísimas cosas de aquí que yo no entiendo todavía. Y que los mismos académicos tampoco logran explicar con consistencia. Por ejemplo, cuando dice del amor de las mujeres. No he leído una interpretación consistente de esa frase. ¿Qué significa? Cuando habla de todas estas naciones, Moab, Edom, Egipto, Libia. Porque si yo lo estoy entendiendo como creo que se debe entender los últimos días, ¿por qué está hablando aquí de Edom y Moab, de Amón? Bueno, yo creo que son representaciones de los enemigos del pueblo de Dios. Pero de nuevo, es difícil este pasaje. Ahora, ¿por qué razón este rey no puede ser Antíoco IV? ¿Por qué no puede ser tampoco ningún César romano? ¿Y por qué tiene el ángel que estará hablando aquí del anticristo y los últimos días? Como creo yo. Bueno, yo creo porque Antíoco IV nunca se engrandeció sobre todo Dios, como dice el versículo 36. Tampoco ninguno de los emperadores romanos. Por el contrario, tanto Antíoco IV como los emperadores romanos siguieron adorando a sus dioses. Antíoco puso una estatua de Zeus para adorarlo, y los césares seguían adorando a los dioses paganos. Entonces ninguno de ellos se puso sobre todo Dios. Pero el anticristo de los últimos días, como dijo el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este hombre, este rey del versículo 36, se pone sobre todo Dios. Antíoco no hizo eso, ninguno de los emperadores romanos, pero del anticristo sí leemos eso. Como leemos en Apocalipsis 13 con respecto a la bestia. ¿Qué busca la bestia que sube del mar? Bueno, que todos los hombres, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, le adoren a ella. Segundo, el ángel le dijo a Daniel que este rey moriría en Palestina. Dice, entre los mares y el monte glorioso y santo. Dice el versículo 45. Sin embargo, Antíoco murió en Siria. Y ninguno de los emperadores romanos murió en Jerusalén o en Palestina. Entonces, este rey del versículo 36 no puede ser
Antíoco IV, ni ninguno de los emperadores romanos. Tercero, el ángel pone a este rey del versículo 36 en los últimos días, justo antes de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque en el versículo 1 del capítulo 12, el ángel le dice a Daniel, en aquel tiempo. ¿En cuál tiempo? En el tiempo de este rey del versículo 36. En aquel tiempo se levantará Miguel y dice, y habrá una tribulación para el pueblo de Dios como nunca la ha habido en la historia. En aquel tiempo, en el tiempo de ese rey del versículo 36. Y después dice el versículo 2, ¿qué es lo que viene? La resurrección de los muertos y el juicio final. Unos van a ser despertados para vida eterna, dice el versículo 2, aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida. Pero otros, los rebeldes y los impíos, serán despertados para vergüenza y confusión eterna y perpetua, es decir, para la condenación. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Ocurrió en el año 70 cuando entró Tito y destruyó Jerusalén? No. Este es el juicio final. Este es el juicio del gran trono blanco, como leemos en Apocalipsis capítulo 20. Entonces este rey del versículo 36 tiene que ser el anticristo y sus días tienen que ser los últimos días, porque eso es lo que dice el resto de las escrituras con respecto al anticristo. Un hombre que será perverso, como vimos en Apocalipsis, es un hombre que será la personificación de la bestia, del mal. Un hombre que se creerá Dios en la tierra y que obligará a los hombres a que le adoren a él. Un hombre perverso cuyo Dios será el Dios de las fortalezas. Los académicos identifican como el Dios de la guerra. Es decir, será un hombre que buscará ganar el mundo con el poder militar, que colmará de honores a los que le reconozcan. Recuerden Apocalipsis 13, ¿quiénes son los que van a poder comprar y comer y negociar y todo? Los que tengan la marca de la bestia, los impíos, los rebeldes. ¿Con quiénes va a negociar este anticristo? Con aquellos que le reconozcan a él, con aquellos que le adoren a él, los que no conocen a Dios. Pero que de la misma manera buscará destruir con ese mismo poder a la tierra gloriosa, como dice el versículo 41. No a la Jerusalén física, a la Jerusalén espiritual, a la iglesia, que es a la que Jerusalén apunta. Muchos como Edom, Moab y Amón, que para mí y mi interpretación y la de otros académicos representan a los enemigos del pueblo de Dios, muchos de ellos escaparán de su mano. Pero con gran ira Él va a destruir y matar a muchos creyentes, como dice el versículo 44. Y esta tribulación, esta persecución, como dice el versículo 1, este tiempo de angustia será tal cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Como dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24. Así de terrible va a ser para el pueblo de Dios la entrada al mundo de este hombre perverso. Porque habrá entonces, dijo el Señor Jesucristo, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La tribulación para el pueblo de Dios no iba a terminar, es lo que Dios le estaba diciendo a Daniel, con la llegada de vuelta del pueblo de Judá a Jerusalén. Ahí no terminaría la tribulación para el pueblo de Dios. Eso es lo que Daniel debía entender. La tribulación y la aflicción serían la constante en la vida del pueblo de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿dónde está la esperanza para el pueblo de Dios en medio de esta vida? Si esa es nuestra constante. Bueno, que Dios traerá el fin de este hombre perverso. Como dice Pablo en 2 Tesalonicenses 4, con el resplandor de su venida, el Señor Jesucristo lo va a destruir. Y con él, el Señor también va a destruir a todos los impíos y rebeldes, a todos aquellos que desobedecieron a su Creador y se opusieron también al pueblo de Dios. En el juicio del gran trono blanco,
todos los hombres van a ser resucitados. Y aquellos cuyos nombres estén escritos por gracia en el libro de la vida, irán con Dios por la eternidad. Pero aquellos que se rebelaron durante toda su vida, desobedeciendo a su Creador, oponiéndosele a su pueblo y a su palabra, serán condenados en el infierno por la eternidad. Lo que Daniel debía entender entonces es que la oposición de parte del mundo hacia el pueblo de Dios, la tribulación, la aflicción, era lo que Dios había decretado para la historia de su pueblo, la iglesia. Ciertamente esa oposición y esa tribulación sería diferente a lo largo de la historia. Unas veces se tornaría más severa y más difícil, pero siempre estaría bajo el control soberano de Dios. Nosotros no estamos experimentando lo que están experimentando nuestros hermanos en el Medio Oriente. Pero de la misma manera, como Dios está controlando nuestras circunstancias, también está controlando la persecución que nuestros hermanos están sufriendo allá. Él está en control. Nada por lo que va a pasar el pueblo del Señor, nada por lo que ha pasado, nada por lo que estemos pasando, nada por lo que pasará el pueblo de Dios está fuera del control del Dios soberano del universo. Ni Belsasar, ni Jerjes I, ni Alejandro Magno, ni Ptolomeo I, ni Antíoco IV, ni el mismo anticristo podrán ir más allá de lo que Dios ha decretado para ellos. Así como Satanás no pudo afligir a Job más de lo que Dios le permitió afligirlo, así también será con el anticristo al final, si es que llega a nuestros días ese tiempo. Su mano y su crueldad en contra de la iglesia llegará hasta donde Dios se lo permita y no más allá. Porque quien está en control de toda la historia es el Señor. El anticristo dirá ser Dios, pero solo hay un Dios que está en los cielos y ese es nuestro Dios. No solo es Él quien pone y quita reyes, no solo es Él quien levanta y destruye reinos, no solo es Él quien controla a los pueblos paganos y lo que ellos le hacen a su pueblo, sino que es Él también quien está en control de los detalles más minutos de la historia de la humanidad. 300 años antes Dios le dijo a Daniel por medio de su ángel que una mujer Berenice sería dada en matrimonio a otro rey para tratar de hacer una alianza. Hasta en eso está el control soberano de nuestro Dios. Nada escapa del control de nuestro Dios, hermanos. Nada. Por eso es que nos dejó tal detalle en esta historia a nosotros de esta visión. Para que sepamos que no hay nada de nuestras vidas, nada en la vida de los incrédulos, nada en el universo que escape el control divino. Nada. El propósito de esta visión es mostrarnos la absoluta soberanía de nuestro Dios. Dios sabía lo que iba a suceder, de nuevo, no porque Él vio en los corredores del tiempo que una mujer Berenice iba a ser dada a Antíoco como esposa. No, Dios sabía que esa mujer iba a ser dada en matrimonio porque Él lo había decretado. Y de la misma manera en que Él ha decretado todas esas cosas, asimismo ha decretado la tribulación y la aflicción por la que pasará a su pueblo. Como vimos la semana pasada, Pablo le dijo a las iglesias en Antioquía: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En la introducción a este sermón leímos a Pedro, como le dijo a las iglesias en la dispersión: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os ha sobrevenido. Es lo que nosotros también debemos entender, mis hermanos. Que la constante en la vida del creyente, así como fue en la vida del Señor Jesucristo, es la oposición del mundo. La tribulación y la aflicción. Eso, mis hermanos, fue lo que Cristo ganó por nosotros. ¿Ustedes sabían eso? Cristo ganó para nosotros la oposición del mundo y la persecución. Ahora, ¿por qué eso es bueno? Pensemos en eso. ¿Cómo es que nosotros podemos ver eso como algo excelente?
Él le dijo a sus discípulos en Juan 15, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿Por qué se nos oponen? Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo y os di la vida eterna. Por eso el mundo se aborrece. Por eso es que eso es bueno. La posición del mundo hacia nosotros demuestra que nosotros le pertenecemos al Señor Jesucristo. Cristo vino a este mundo a redimir a su pueblo. Con su vida y su muerte, Él nos compró y nos trajo a su reino. Nos dio un nuevo corazón, nos dio a su Espíritu Santo, nos limpió de nuestros pecados, nos vistió con su perfecta justicia. Nos sacó del mundo, nos dio vida, nos hizo parte de la nueva creación y por eso es que el mundo se nos opone. Porque no le pertenecemos al mundo. Esa es la razón de la oposición. ¿Estamos nosotros entonces experimentando algún grado de oposición de parte de los incrédulos, de parte del mundo? El mundo nos ve como uno de ellos. Esa es la prueba. ¿Estamos guardando nosotros el día de reposo? ¿Es para nosotros un deleite? Cada domingo que nosotros estamos aquí le estamos diciendo al mundo, yo le pertenezco a Cristo, no al mundo. O somos como esos judíos que se comprometieron con Antíoco IV y en lugar de ir a adorar a su Dios, preferían ir al gimnasio a ver los eventos que ahí se realizaban. Ahora, no solo eso debemos saber, no solo debemos saber que en esta vida la oposición y la tribulación serán la constante del cristiano. También nosotros debemos saber cómo es que nosotros debemos vivir, cómo es que debemos nosotros conducirnos en medio de esa oposición y tribulación en este mundo. Y eso es lo que leemos en el versículo 32. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Como dijimos, el versículo dice literalmente se mantendrá firme y actuará. En lugar de tambalear, en lugar de dudar, en lugar de comprometerse con el mundo, el pueblo que conoce al Señor que los compró, al Señor que los sacó del mundo, se mantendrá firme en la fe y actuará. Es decir, vivirá una vida de fe. A diferencia de muchos que se dicen cristianos y se comprometen con el mundo, con sus doctrinas, con su estilo de vida, aquellos que conocen al Señor por la fe se mantendrán firmes obedeciendo a su Dios hasta el final, perseverando en la fe. Este es el llamado para nosotros como iglesia y para nosotros como individuos. Dios nos está llamando a nosotros, mis hermanos, a una vida de santidad en medio de la oposición, en medio de la tribulación y en medio de la aflicción. Dios nos está llamando a perseverar creyéndole a Él, a perseverar aferrados a Él por medio de la fe. Aún en medio de la persecución, aún en medio de los sufrimientos de nuestras vidas, aún en medio de esa enfermedad que Él ha traído a nosotros. Él ha decretado que nosotros nos aferremos más a Él, que nos mantengamos firmes creyéndole a Él. Con ese jefe incómodo que nos dice adopte esa ideología o se va de aquí, el creyente se mantiene firme y actúa. Con ese cliente que le dice a uno, como me pasó en Estados Unidos, hágame ese queque celebrando un matrimonio homosexual o le cerramos esta pastelería. El creyente se mantiene firme y actúa. Cuando el gobierno nos dice a nosotros, no predique contra eso porque eso es un mensaje de odio, o le cerramos la iglesia. La iglesia que conoce a su Señor se mantiene firme y actúa. En medio de todas esas cosas, el creyente se mantendrá firme y actuará. ¿Por qué? Porque entiende la razón por la cual el Señor ha decretado esas cosas para nosotros. Como vimos en el versículo 35, el Señor ha decretado la oposición y la tribulación en la vida de su pueblo para depurarnos, limpiarnos y emblanquecernos. Las cosas que nosotros, mis hermanos, hemos pasado como iglesia, las cosas que pasaremos en el futuro,
servirán para depurarnos de aquellos falsos cristianos que han entrado a la membresía de esta iglesia con el engaño. El Señor usará las tribulaciones, sufrimientos en medio de nosotros para depurarnos de falsos cristianos también. Las cosas que hemos pasado y que pasaremos también como iglesia servirán para hacernos una iglesia más santa, para hacernos una iglesia más apegada a las Escrituras. Y también las cosas que hemos pasado y pasaremos como familias e individuos servirán para hacernos cristianos más fieles al Señor, para conformarnos cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. La oposición y la persecución tienen un propósito que es excelente de parte del Señor para nosotros, mis hermanos. El Señor quiere desarraigarnos de este mundo y que pongamos nuestra esperanza en la vida eterna. Debemos ver nosotros lo bueno que es el Señor para con nosotros. Debemos ver nosotros la bondad de Dios en la oposición que Él trae a nuestras vidas, en la tribulación. Pero lo que Él pide de nosotros es que nos mantengamos firmes y actuemos. ¿Qué vamos a hacer entonces cuando venga la tribulación? Nos mantendremos firmes y continuaremos viviendo por la fe, obedeciendo al Señor, o apostataremos como muchos de esos judíos. Bueno, la manera en la que estamos viviendo nuestras vidas ahora nos va a dar una buena señal de lo que pasará si hoy mismo el Señor trae persecución y tribulación en nuestra vida. Si usted está viviendo hoy como el mundo, si usted no está viviendo una vida cristiana, disciplinado en las disciplinas espirituales, usted va a sufrir si Dios trae persecución o algún tipo de tribulación a su vida. No juguemos al cristianismo. Con el cristianismo no se juega, dijo el Señor Jesucristo. No podemos decir que somos cristianos y volver hacia atrás. Eso no es lo que hace un cristiano. Y lo que Joseph va a hacer ahora con su bautismo es lo que en parte el bautismo significa. Joseph hoy le va a decir al mundo: yo me quiero mantener firme y actuar para mi Dios, oponiéndome al mundo y a sus cosas. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos has dado. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la exhortación que nos has hecho. Señor, reconocemos nuestra ignorancia y nuestra debilidad de muchas de las cosas que nos has dejado en este pasaje, cosas que aún no entendemos. Pero confiamos en que tú poco a poco nos irás madurando y dando el entendimiento de todas estas cosas. Pero si hay algo, Señor, que te queremos pedir en esta mañana, es que por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra podamos nosotros ser discípulos fieles del Señor Jesucristo, entender lo que Él hizo en su vida para nosotros, y que tú, Señor, quites de nosotros cualquier atadura a este mundo, que podamos nosotros vivir vidas fieles para ti. Cuida de tu pueblo, esta iglesia aquí en Los Lagos. Cuida de cada miembro. Cuida de cada visita, Señor, que constantemente vienen aquí domingo a domingo. Que tu pueblo aquí pueda vivir una vida fiel para la gloria de tu nombre. En Jesucristo oramos. Amén.